Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hombres de Integridad. Mi nombre es Marcos Martínez. Hoy voy a tener el gusto de leer con ustedes el capítulo 2 de este libro llamado Teología Sistemática. Muy bien, pues empecemos. Capítulo 2. La palabra de Dios. ¿Cuáles son las diferentes formas de la palabra de Dios? Explicación y base bíblica. ¿Qué se quiere decir con la frase la palabra de Dios? En realidad, hay diferentes significados que esa frase toma en la Biblia. Es útil distinguir estos diferentes sentidos desde el principio de este estudio. A. El verbo de Dios, como persona, Jesucristo. A veces la Biblia se refiere al Hijo de Dios como el verbo de Dios. En Apocalipsis 19:13, Juan ve al Señor Jesús resucitado en el cielo y dice, y su nombre es el verbo de Dios. De modo similar, al principio del Evangelio de Juan, leemos, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Es claro que Juan aquí está hablando del Hijo de Dios, porque en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Estos versículos, y tal vez primera de Juan 1:1, son los únicos casos en que la Biblia se refiere al Hijo de Dios como el verbo o el verbo de Dios. Así que este uso no es común. Pero sí indica que entre los miembros de la Trinidad es especialmente Dios Hijo quien en su persona, tanto como en sus palabras, tiene el papel de comunicarnos el carácter de Dios y expresarnos la voluntad de Dios. B. La palabra de Dios como discurso de Dios. 1. Decretos de Dios. A veces las palabras de Dios toman forma de poderosos decretos que hacen que sucedan eventos o incluso hacen que las cosas lleguen a existir. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Génesis 1:3. Dios incluso creó el mundo animal mediante su poderosa palabra. Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Génesis 1:24. Así, el salmista puede decir, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Salmos 33:6. A estas palabras poderosas y creativas de Dios a menudo se les llama los decretos de Dios. Un decreto de Dios es una palabra de Dios que hace que algo suceda. Estos decretos de Dios incluyen no solo los eventos de la creación original, sino también la existencia continuada de las cosas. Porque Hebreos 1:3 nos dice que Cristo continuamente es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. 2. Palabras de Dios de comunicación personal. A veces Dios se comunica con personas en la tierra hablándoles directamente. A estas se les puede llamar palabras de Dios de comunicación personal. Se hallan ejemplos en toda la Biblia. Al mismo principio de la creación, Dios habla con Adán y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2:16 y 17. Después del pecado de Adán y Eva, Dios todavía viene y habla directa y personalmente con ellos en las palabras de la maldición. Génesis 3:16-19. Otro ejemplo prominente de la comunicación directa personal de Dios con las personas en la tierra se halla en el otorgamiento de los 10 mandamientos. Muy bien, vamos a ir aquí a Génesis 3:16-19, porque pues hay gente que a lo mejor no sabe qué dice ahí.
voy a repetir. Después del pecado de Adán y Eva, Dios todavía viene y habla directa y personalmente con ellos en las palabras de la maldición. Génesis 3, 16 al 19. ¿Sí? Vamos allá. Génesis, acá es el primer libro. 3, 16 al 19. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Listo, dejo de citar los versículos. Otro ejemplo prominente de la comunicación directa personal de Dios con las personas en la tierra se halla en el otorgamiento de los 10 mandamientos. Cito: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, el país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Éxodo 20, 1 al 3. En el Nuevo Testamento, en el bautismo de Jesús, Dios Padre habló con una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Mateo 3:17. En estas y otras varias ocasiones en donde Dios pronunció palabras de comunicación personal a individuos, fue claro para los que las oyeron que eran de veras palabras de Dios. Otra vez. En estas y otras varias ocasiones en donde Dios pronunció palabras de comunicación personal a individuos, fue claro para los que las oyeron que eran de veras palabras de Dios. Estaban oyendo la misma voz de Dios, y por consiguiente estaban oyendo palabras que tenían autoridad divina absoluta y eran absolutamente dignas de confianza. No creer o desobedecer alguna de esas palabras habría sido no creer o desobedecer a Dios, y por consiguiente había sido pecado. Aunque las palabras de Dios de comunicación personal siempre se ven en la Biblia como palabras reales de Dios, también son palabras humanas porque son pronunciadas en un lenguaje humano ordinario que es entendible de inmediato. El hecho de que estas palabras se digan en lenguaje humano no limita su carácter u autoridad divinos de ninguna manera. Siguen siendo enteramente las palabras de Dios dichas por la voz de Dios mismo. Algunos teólogos han aducido que puesto que el lenguaje humano siempre es en cierto sentido imperfecto, cualquier mensaje que Dios nos dirige en lenguaje humano también debe ser limitado en su autoridad o veracidad. Pero estos pasajes y muchos otros que registran casos de palabras de Dios de comunicación personal a individuos no dan indicación de ninguna limitación de autoridad o veracidad de las palabras de Dios porque fueran dichas en lenguaje humano. La verdad es muy al contrario, porque las palabras siempre ponen una obligación absoluta sobre los oyentes para creerlas y obedecerlas completamente. No creer o desobedecer alguna parte de ellas es no creer o desobedecer a Dios mismo. 3. Palabras de Dios como discurso pronunciadas por labios humanos. Frecuentemente en la Biblia, Dios levanta profetas por medio de los cuales habla. De nuevo, es evidente que aunque son palabras humanas, dichas en lenguaje humano ordinario por seres humanos ordinarios, la autoridad y veracidad de estas palabras de ninguna manera queda disminuida. Siguen siendo también palabras de Dios. En Deuteronomio 18, Dios le dijo a Moisés: por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo les mandé. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas.
Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Deuteronomio 18, 18 al 20. Dios hizo una afirmación similar a Jeremías. He puesto en tu boca mis palabras. Jeremías 1:9. Dios le dice a Jeremías, vas a decir todo lo que yo te ordene. Jeremías 1 al 7. Véase también, bueno, vamos para allá. Vamos a ver varios versículos, ¿ok? Jeremías 1:7. Vamos para allá. Jeremías. Aquí está. Jeremías 1:7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo el que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¡Hala, torre! Muy bien. Ahora Éxodo 4:12. Éxodo 4:12. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Muy bien. Números 22:38. Números 22:38. Balaam respondió a Balac, he aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Muy bien, ahora vamos a Primera de Samuel 15:3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Primera de Samuel. Si es esa. 15:3. Bueno, sigamos con lo demás. 15:3, 18 y 23. Vamos a ver el 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Ahora el 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Muy bien. Ya entendí. Primera de Reyes 20:36. Vamos para allá. Primera de Reyes 20:36. Aquí está. Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Muy bien. Segunda de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creen en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prósperos. Segunda de Crónicas 20:20, 25 al 15 del 16, también de Segunda de Crónicas. 25 del 15 y 16. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas,
Él le respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Muy bien. Ahora vamos a Isaías 30, 12 al 14. Isaías, aquí está. Isaías 30, del 12 al 14. ¿Sí, verdad? Sí. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se hallan tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Ahora vamos a Jeremías 6, 10 al 12. Jeremías 6, del 10 al 12. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Ahora, igual Jeremías 36, del 29 al 31. Jeremías 36, del 29 al 31. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, diciendo: ¿por qué escribiste en él? Diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Muy bien. Pues ya terminaron las citas de esta zona. ¿Qué vimos aquí? Que Dios pone palabras en las personas para que ellos las compartan. Sigo leyendo. A cualquiera que aducía a hablar por el Señor, pero no había recibido un mensaje de él, se le castigaba severamente. Ezequiel 13, del 1 al 7. Vamos para allá. Ezequiel, aquí está. Ezequiel 13, del 1 al 7, ¿verdad? Empezamos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu
y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, espero que él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. A la torre. Bueno, ahora a Deuteronomio 18, 20 al 22. Deuteronomio 18, 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta. No tengas temor de él. Muy bien. Sigamos leyendo. Así que las palabras de Dios habladas por labios humanos se consideraban tan autoritativas y tan verdad como las palabras de Dios de comunicación personal. No había disminución de autoridad de estas palabras cuando eran dichas mediante labios humanos. No creer o desobedecer alguna de ellas era no creer o desobedecer a Dios mismo. 4. Palabras de Dios en forma escrita. La Biblia. Además de las palabras de Dios de decreto, palabras de Dios de comunicación personal y palabras de Dios dichas por labios de seres humanos, también hallamos en las Escrituras varios casos en los que las palabras de Dios fueron puestas en forma escrita. El primer caso de esto se halla en la narración del otorgamiento de las 2 tablas de piedra en las que estaban escritos los 10 mandamientos. Y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. Éxodo 31:18. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Éxodo 32:16, 34:1 y 28. Moisés escribió adicionalmente. Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes levitas que transportaban el arca del pacto del Señor y a todos los ancianos de Israel. Luego les ordenó: cada 7 años, en el año de la cancelación de deudas, durante la fiesta de las enramadas, cuando tú, Israel, te presentes ante el Señor tu Dios en el lugar que Él habrá de elegir, leerás en voz alta esta ley en presencia de todo Israel. Reunirás a todos los hombres, mujeres y niños de tu pueblo y a los extranjeros que vivan en tus ciudades, para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios. Deuteronomio 31, 9 al 13. Este libro que Moisés escribió fue luego depositado junto al arca del pacto. Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta ley. Luego dio esta orden a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor: tomen este libro de la ley y pónganlo junto al arca del pacto del Señor su Dios. Allí permanecerá como testigo contra ustedes los israelitas. Deuteronomio 31, 24 al 26. Más adelante se hizo otras adiciones a este libro de las palabras de Dios. Josué los registró en el libro de la ley de Dios. Josué 24, 26. Dios le ordenó a Isaías: anda pues delante de ellos y grábalo en una tablilla, escríbelo en un rollo de cuero, para que en los días venideros quede como un testimonio eterno.
Isaías 38. De nuevo, Dios le dijo a Jeremías: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Jeremías 32. Eso hay que compararlo con Jeremías 36 del 2 al 4, 27 al 31 y 51, 60. Muy bien, vamos para allá. Jeremías 36. Jeremías, aquí está. 36 del 2 al 4. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Ahora vamos al también ese del 27 al 31. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, diciendo: ¿por qué escribiste en él? Diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Muy bien. Ahora vamos a 51-60. 51-60. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Listo, dejo de citar los versículos, comienzo a leer. En el Nuevo Testamento, Jesús les promete a sus discípulos que el Espíritu Santo les hará recordar las palabras que él, Jesús, había dicho. Juan 14:26. Vamos para allá. Juan 14:26. Listo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora también vamos a 16 del 12 al 13. 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Perfecto. Ya, dejo de citar, ahora vamos a leer el libro. Pablo puede decir que las mismas palabras que escribe a los Corintios es mandato del Señor. Primera de Corintios 14:37. Vamos para allá. Primera de Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ahora vamos a 2 de Pedro 3:2. Segunda 3:2.
para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Bueno, sigo leyendo. Claramente se debe notar que estas palabras se consideran con todo ser palabras del mismo Dios, aunque son escritas en su mayoría por seres humanos y siempre en lenguaje humano. Con todo, son absolutamente autoritativas y absolutamente verdad. Desobedecerlas o no creerlas es un pecado serio y acarrea castigo de Dios. 1 Corintios 14:37, ya lo leímos. Y Jeremías 36, 29 al 31. 36, 29 al 31. Eso ya también ya lo leímos. Muy bien, lo de Corintios se leyó hace rato. Que es que Pablo dice que es mandato del Señor lo que él dice. Y Jeremías es lo del rollo que maldice al rey de Judá. Ok. Sigo. Varios beneficios resultan de poner por escrito las palabras de Dios. Primero, hay una preservación mucho más precisa de las palabras de Dios para generaciones subsiguientes. Depender de la memoria y la repetición de la tradición oral es un método menos confiable de preservar las palabras a través de la historia que lo que es ponerlas por escrito. Deuteronomio 31, 12 al 13. Vamos para allá. Deuteronomio 31. Aquí está, 31 del 12 al 13. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviréis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Muy bien, sigo leyendo el libro. Segundo, la oportunidad de inspeccionar repetidamente las palabras que constan por escrito permite estudio y debate cuidadoso, lo que conduce a una mejor comprensión y obediencia más completa. Tercero, la palabra de Dios por escrito es tan accesible, las palabras de Dios por escrito están accesibles a muchas más personas que cuando se preservan meramente mediante la memoria y repetición oral. Puede inspeccionarlas en cualquier momento cualquier persona y no están limitadas en accesibilidad a los que las han memorizado y los que pueden estar presentes cuando se repiten oralmente. De este modo, la confiabilidad, permanencia y accesibilidad de la forma en que se preservan las palabras de Dios se mejoran grandemente cuando se ponen por escrito. Sin embargo, no hay ninguna indicación de que se disminuya su autoridad o veracidad. C. El enfoque de nuestro estudio. De todas las formas de la palabra de Dios, el enfoque de nuestro estudio en la teología sistemática es la palabra de Dios en forma escrita, es decir, la Biblia. Esta es la forma de la palabra de Dios que está disponible para estudio, para inspección pública, para examen repetido o como base de diálogo mutuo. Nos habla acerca del verbo de Dios y nos lo señala como persona, es decir, Jesucristo, a quien no tenemos al presente en forma corporal en la tierra. Por eso ya no podemos observar de primera mano e imitar su vida y enseñanzas. Las otras formas de la palabra de Dios no son apropiadas como base primaria para el estudio de teología. Nosotros no oímos palabras de Dios de decreto y por consiguiente no podemos estudiarlas directamente sino solo mediante observación de sus efectos. Las palabras de Dios de comunicación personal son raras, incluso en la Biblia. Es más, incluso aunque oyéramos algunas palabras de comunicación personal de Dios nosotros mismos hoy,
no tendríamos certeza de que nuestra comprensión de ellas, nuestra memoria de ellas y nuestro subsiguiente informe de ellas fuera totalmente exacto. Tampoco podríamos fácilmente comunicar a otros la certeza de que la comunicación fue de Dios, incluso si lo era. Las palabras de Dios dichas por labios humanos cesaron de recibirse cuando el canon del Nuevo Testamento quedó completo. Así que estas otras formas de las palabras de Dios son inadecuadas como base primaria para el estudio de teología. Es más provechoso para nosotros estudiar la palabra de Dios como están escritas en la Biblia. Es la palabra de Dios escrita la que Él nos ordena estudiar. Es dichoso el que medita en la ley de Dios día y noche. Salmos 1, 1 y 2. Las palabras de Dios también son aplicables a nosotros. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Josué 1:8. Es la palabra de Dios en forma de escrituras que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Preguntas para aplicación personal. ¿Piensa usted que prestaría más atención si Dios le hablara desde el cielo o por medio de la voz de un profeta vivo que si le hablara desde las palabras escritas de la Biblia? ¿Creería usted u obedecería tales palabras más prontamente que a la Biblia? ¿Piensa usted que su nivel presente de respuesta a las palabras escritas de la Biblia es apropiado? ¿Qué pasos positivos puede dar para hacer que su actitud hacia la Biblia sea más como la actitud que Dios quiere que usted tenga? 2. Cuando piensa en las muchas maneras en que Dios habla y la frecuencia con que Dios se comunica con sus criaturas por estos medios, ¿qué conclusiones puede derivar respecto a la naturaleza de Dios y las cosas que le deleitan? Muy bien, aquí está la bibliografía. Ahora sí, pasaje bíblico para memorizar. Tengan lista su hoja y pluma. Pónganle pausa si quieren para que anoten. Vamos al pasaje bíblico para memorizar. Salmos 1, 1 y 2. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. ¿Listo? Apréndanse eso. Ahora vamos al himno. Dame de vida el pan. Este himno es una oración que pide al Señor que nos dé no el pan físico, sino la alimentación espiritual del pan de vida. Metáfora que se refiere a la palabra de Dios escrita. Muy bien. Dame, mi buen Señor, de vida el pan, como lo hiciste un día junto al mar. Mi alma te busca a ti, Verbo de Dios, y en tu palabra espero oír tu voz. El pan de vida soy, dice el Señor. Ven, alma hambrienta hoy al Salvador. Hambre jamás tendrá quien viene a mí, sed nunca más tendrá quien cree en mí. Bendice, oh Salvador, hoy tu verdad, cual bendijiste ayer el fresco pan. En ella nos darás la libertad, en el día encuentro gozo y solaz. Con tu espíritu toca mi ser, y abre mis ojos tu verdad a ver. Muestra tu voluntad, dame tu luz. Quiero en tu libro verte a ti, Jesús. Listo. Se terminó el capítulo 2. Muy bonito. Tu Padre. Poco a poco vamos a profundizar más en esto. Estamos aprendiendo, Gracias y hasta la próxima.